Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Natasha Sheikh. Muy feliz de poder compartir con ustedes una nueva entrevista envolviendo a nuestra esencia, que tiene como propósito estas conversaciones que crezcamos en ese conocimiento de hijos de Dios, en que vivamos auténticamente esa esencia como hijos de Dios y vivamos una vida mucho más trascendente con mayor propósito. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. Es muy sencillo, solo le tienen que dar clic a la campanita y así este canal sigue creciendo, llegando a cada vez más personas y a ustedes les llegarán las notificaciones cada vez que se publique nuevo contenido. También darle like a los videos es muy importante para que el algoritmo nos ayude y podamos seguir creciendo. Agradezco infinitamente cada uno de sus comentarios, los leo desde distintos lugares del mundo y alegra profundamente mi corazón. Se acerca una de las fechas más importantes para la humanidad, para la historia de la humanidad y para nosotros como cristianos, la Navidad, el nacimiento de nuestro Redentor que se hizo hombre para reconciliarnos con el Padre y para darnos la vida eterna. Y muchas veces decimos, y tenemos que decirlo con mucha alegría, feliz Navidad, porque el propósito de la Navidad es ese. Pero ¿qué pasa cuando llega esta época del año y la felicidad no nos acompaña? Cuando la felicidad no acompaña la Navidad. Hoy quiero detenerme y pensar en las personas que llegan a esta época del año caracterizada por los encuentros familiares, por las reuniones sociales, y llegan con la pérdida de un ser querido, con una ausencia que afecta o que trae muchísimo dolor a sus vidas, pero no solo la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida de algo que traía o traía muchísimo significado en nuestra vida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de un sueño o el no cumplimiento de una meta. ¿Cómo transitar esta época del año en paz, a pesar de vivir o de tener un duelo? Esta es la conversación que hoy les traigo con la tanatóloga católica Mari Lazo para aprender esas herramientas y poner en práctica esas herramientas que tenemos para navegar la Navidad y el fin de año con la esperanza cristiana, para poner en práctica esas herramientas que la palabra de Dios nos da y transitar la Navidad con una verdadera y auténtica alegría cristiana, sin importar lo que está sucediendo en nuestra vida, entendiendo que Dios siempre tiene la última palabra. Bienvenidos. Muy bien, aquí tenemos a nuestra invitada Mari Lazo directamente desde Panamá. Es una bendición poder compartir contigo este espacio, una conversación que teníamos pendiente a lo largo del año, pero que el Señor dispuso que fuera justo para cerrar este 2025. Él es perfecto en todo lo que hace. ¿Cómo estás? Súper bien y feliz, felicísima de estar aquí. Mary o Mary. Estoy que te digo Mary porque estoy en Estados Unidos y es Mari porque ella se llama María Angélica Lazo. ¿Qué pasa cuando la Navidad no es tan feliz? Sabemos que esta es una época del año donde queremos estar en familia, celebrar la vida, agradecer a Jesús, por supuesto, por ese maravilloso regalo que nos dio de venir al mundo para redimirnos. Pero hay muchas personas que transitan este año o este cierre de año con dolores, con dolor por una pérdida personal, un ser querido que ya no está, que comenzó el año con él y ya ahora al terminar el año ya no lo acompaña, pero también pérdidas de otro tipo, una pérdida de empleo, una pérdida de una relación amorosa. ¿Cómo navegar estas épocas donde hay tanta nostalgia, donde hay tantas emociones en medio del duelo, en medio del dolor? Y justo lo que decías, ¿no? La gente le toca decir feliz Navidad, pero no lo siente por el momento de la vida en que está en este momento. Entonces, número uno sería reconocer que es un momento, que toda la vida no va a ser así, que el duelo y el dolor se mueve y es una montaña rusa. Y pensar en Navidad, lo primero sería es de recordar que esto no se trata de nosotros. Nosotros estamos pasando por nuestro proceso de duelo, sí, pero la Navidad se trata del nacimiento de Jesús, que es alegría y gozo. Y allí es donde debemos poner nuestra mirada. Voltear un poquito
nuestra mirada de nosotros hacia Él, para mirarlo a Él. Y si estamos sufriendo, porque estamos pasando esta situación dolorosa, qué mejor persona, Natacha, que pasarla con Él y poder dejarlo a Él que actúe en nuestro sufrimiento. Eso es lo que yo digo, me erizo todos los años en estas mismas fechas, porque es un colectivo ese sentimiento que mencionas de cuando una persona está en duelo y se acercan pues estas fechas, ¿no? Así que no nos preocupemos, es el cumpleaños del Señor. Él no se va a dejar ganar por nadie. Así que lo primero que todo es una invitación a la confianza. Una invitación a la confianza. Para quienes no conocen a Mari, comenzaba de una con esta pregunta para que las personas entiendan hacia dónde va enfocada esta conversación precisamente. Mari es tanatóloga católica dentro del marco de nuestra fe católica. Ella acompaña a quienes atraviesan por distintos duelos. Cuéntanos un poco, Mari, ¿qué es la tanatología y cómo entró o cómo aparece la tanatología en tu vida, esta ciencia, siendo tú de profesión ingeniera? Bueno, la tanatología es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso del duelo y la pérdida. Y entró a mi vida de una manera no buscada, tampoco esperada. Yo creo que nadie quiere que se le muera un hijo, ¿no? Es de uno de los dolores más profundos que hay y me tocó la situación hace 10 años, en el 2015. Yo tengo 4 hijos, 3 en la tierra y uno en el cielo. Y Marco Aurelio, mi hijo número 2, falleció en mi vientre antes de nacer. Tenía 7 meses y medio y un día pusimos la cuna en la mañana y en la noche tocó recogerla. Y ese acontecimiento me cambió los planes. Mi mente tenía otros planes y cuando pasa esto, lo navegué de la mano de Dios, el cual me dio mucha paz. Y mi mente ingeniera estando ahí mismo en el hospital ya pensaba en procesos de cómo el hospital podía brindar un mejor trato a las familias que experimentaban una situación como esta. Entonces yo estaba ya saliendo del hospital y ya mi mente estaba pensando en procesos, protocolos, de ahí salí, busqué, no había nada, conseguí una gente en España, les pedí que por favor me capacitaran, traje eso para acá, tocaba puertas, se me cerraban todas las puertas. Yo decía, esto es tan necesario. Yo tocaba puertas, Panamá es muy chiquito y se mueve con muchos contactos. Y yo decía, nada, yo tengo mis contactos, yo tocaba y nada, 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 hasta que con un grupo de amigas nos unimos, hicimos una fundación que se llama Huellas de Ángel Panamá. Y con los contactos de ellas también se abrieron las puertas. Y finalmente empezaron los protocolos formales en los hospitales, empezamos de uno a uno y hoy día tenemos más de, yo te puedo decir, no hemos sacado la cuenta del final de este año, pero alrededor de 3.000 personas del sector de salud capacitadas. Se brinda un entorno distinto, digno, empático a las familias que pasan por esto. De hecho, el año pasado ganamos como la mejor ONG del país. Ahí en mis redes sociales puedes ver el discurso. Yo sé que tú eres muy pro vida y mi discurso va justo dándole voz a los niños no nacidos, ¿no? Yo dije que habíamos ganado porque teníamos palanca en el cielo. Entonces, claro, estábamos compitiendo con gente que tiene mi edad de fundación. Yo tengo 41 años y habían fundaciones que yo vi crecer y yo decía, ¿cómo estamos compitiendo con esta gente tan grande? Y que tiene tanta gente y nosotros apenas teniendo 8 años con la fundación. Y bueno, pues le doy todo el crédito a Dios y a esa banda que tenemos ahí arriba, que son nuestros hijos, pues, que intercedieron justo para que se le dé voz a los no nacidos, a las familias, a hacer un buen proceso de duelo. Entonces, bueno, seguimos con la fundación, de allí. Bueno, antes de la fundación, como me estabas preguntando mi historia, yo escribí un librito que se llama Marco Aurelio, Historia de una madre y su bebé en el cielo, que yo no quería escribir. Y de hecho tenemos un amigo en común, Claudio de Castro, escritor católico panameño, divino. Claudio me impulsaba a escribirlo. Y yo le decía, Claudio, pero yo no soy escritora. Yo escribo todos los días. De hecho, escribo en un manual de oración hace más de 15 años, pero nadie sabe que yo escribo allí. Entonces era como exponer mi historia, exponer mi intimidad con Dios,
todo lo que a mí me pasó, cómo sentía paz en medio de la prueba, cómo sentía realmente que esa palabra que está en Filipenses se hacía verdad en mi vida. Y Claudio me decía, eso tienes que compartirlo. Y bueno, lo hice. Y eso fue como el inicio, ¿no? De que yo pensaba que yo lanzaba el libro, lo regalaba, pensaba que lo iba a regalar, se acababan los ejemplares y ya va, y cumplí. No, ahí recién empezaba todo y la gente empezaba de todos lados del mundo y ese tema no, en ese tiempo no habían tantas como ahora, pues que cómo está la tecnología ahorita. Y yo decía, cómo me llaman de Italia? ¿Cómo me llaman de Colombia? ¿Cómo, o sea, cómo consiguen esto? ¿Cómo el libro va viajando? Yo no tenía redes sociales. Yo tuve redes sociales el año antepasado. Imagínate. Imagínate, o sea, yo soy súper nuevecita en redes sociales. Y porque me tocó. Entonces, justo por este tema, y yo decía, ¿cómo esto va? Y esto era la mano de Dios diciendo, ¿tú crees que habías terminado? Recién estás iniciando. Y por el libro la gente llegaba a mí a consultarme. Y yo decía, yo no tengo como autoridad para dar un consejo a estas familias. Simplemente yo voy a compartir lo que a mí me pasó. Y lo que a mí me pasó venía de la mano de mi fe. Entonces yo ponía mi oído, escuchaba, compartía Jesús, José y María, eh, la fe, la esperanza, la vida eterna, el cielo, el sufrimiento, la cruz, la resurrección. Era lo que yo podía compartir porque de eso era lo que yo me había agarrado. Y eso fue así hasta que una persona me pregunta, María Angélica, ¿y tú qué estás haciendo hoy día? Que te veo aquí en la televisión, aquí, allá y haciendo esto. Tú eres tanatóloga. Y yo dije, ¿tana qué? ¿Eso qué es? Y lo busqué de una vez en mi celular. Y cuando leí, es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso del duelo y la pérdida. Yo dije, es que esto soy yo, o sea, sí, yo dije, mira, realmente no tengo un título de esto, pero esto es lo que yo hago. Yo capacito en los hospitales, atiendo familias, escucho, voy a cafecitos con la gente. En ese momento no tenía un consultorio como tengo ahora y atiendo uno a uno. En ese momento no daba talleres tan formales, los llamaba como encuentros, pero realmente eran talleres con un método que yo desarrollé como ingeniera industrial. Mi mente que piensa en procesos, Excel, decía, ok, ahorita no estoy trabajando en una fábrica que esta es la materia prima. Ahorita lo que tengo como materia prima son dolientes, personas en sufrimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo sentarme con ellos y brindarles un proceso de acompañamiento? Y bueno, me inventé un proceso y los acompañaba desde allí. Y bueno, así fue todo como muy orgánicamente hasta que vi lo de tanatología y empezaban las clases 2 semanas después. Yo le dije a mi esposo, a todo esto con 3 hijos en la tierra, le dije, esto empieza en este horario. Y yo no había visto, Natacha, que esa universidad en México estaba en una alianza con el Instituto Pontificio San Juan Pablo II. Yo simplemente vi que era eso, que era tanatología, era eso, y yo dije, yo quiero estudiar esa ciencia, yo quiero, porque si yo acompaño desde la fe, obviamente esto es lo que necesito para poder sentirme en un acompañamiento integral y también tener esa confianza yo, que soy muy de ciencia también, porque no es lo mismo acompañar desde ingeniera industrial a una profesional en la Exacto. tanatología. Y dije, eso es para mí. Hablé con mi párroco porque habían unos beneficios para personas de pues, pastorales de salud, para monjas, para sacerdotes. Y yo dije, bueno, yo abrí la primera pastoral de duelo en Panamá. Entonces, gracias a que mi párroco también me decía, María Angélica, saque eso que usted tiene. Y yo decía, pero padre, pero ponga su cara, hágale, usted habla, usted conecta con la gente. Bueno, entonces lo hice y él me hizo una carta, entonces recibí un descuento y le dije a mi esposo, mira, esto empieza muy pronto, es la carrera de tanatología con el Instituto Pontificio San Juan Pablo II, o sea que ya está curadito por mi fe. ¿Qué más pedir? Y me pregunta, ¿y cuándo empieza? Y le dije, ya era una semana, en una semana.
Y él dije: "Oh, ¿y a qué hora es?". Y yo le dije: "En la noche". Él dije: okey". Las que somos mamás sabemos lo que es la noche en un hogar con niños pequeños, además. Exactamente. Y él nada más como que: "¿Cuánto tiempo es?". Le dije: okey, ¿qué necesitas que yo haga?". Y yo dije: "Bueno, que te encargues de los niños 100%". Y listo, se encargó y yo arrancadísima de sueño, al día siguiente en la mañana, 5 de la mañana, yo estaba de pie. Había veces que él le tocaba como que despertarme un poquito más y entre los 2 en la logística de la mañana, pero fue hermoso. Sin él yo no pudiera hacer todo lo que hago, sin su apoyo. Él es parte importante de esta misión, es una misión familiar. Em, Así que bueno, empecé a estudiar tanatología, me gradué y eso me dio pie a dar conferencias afuera, a hablar del tema, porque como fe sí me llevaban, pero ahora era como que esta es la primera tanatóloga panameña. Yo soy la primera tanatóloga panameña, entonces ya era como que más interesante para el mundo, ¿no? Claro. Entonces, okey, ahí va, y cuando en Guatemala me piden, había un taller y una conferencia, tu página web, tu Instagram, yo es que no, yo no tengo redes sociales. Mi vida privada es muy privada, yo no tengo nada que postear, no, no me gusta eso. Y me dicen, bueno, aquí nadie conoce a la panameña, necesitamos que tengas, porque al fin y al cabo la gente va a comprar los tiquetes para ir al evento, así que se van a meter a buscar. Y yo dije, "Ah, tienen toda la razón". Y eso fue lo que hice. Abrí página web, abrí Instagram y yo dije, ¿de qué voy a hablar? Ok, de la muerte, del duelo, de la pérdida y empecé a educar. Entonces, mi red social nació con la necesidad de hablarle a la gente de ese tema que es muy tabú, que es los tipos de pérdida, que no es nada más por muerte de un ser querido, así como bien mencionaste al inicio. Mencionar todos los tipos de pérdida, cómo se gestionan, validar que duele, nombrar esas cosas innombrables porque molestan, pero cuánto daño hace a la humanidad el callar, ¿no? Entonces, darle voz a esos silencios y, por supuesto, iba la fe disimulada y ya después dije, la fe va con todo. Tiene Porque que al fin ser y al el cabo, sello. porque al fin y al cabo, la gente que me conoce sabe. Entonces, claro, te abres a un mundo que en el universo de Instagram de gente que no te conoce, pero yo no podía ocultar realmente qué me había llevado a mí. Si yo hablo de herramientas para sostener, yo necesito, es imperativo que yo hable de la espiritualidad. Y ahí va mi fe, porque comparto mucho de lo que a mí me sirvió. Aunque yo como tanatóloga atiendo no solamente a cristianos, católicos, no, siempre fue muy abierta, pero mira algo curioso, la gente siempre venía a mí por mi fe, no por ser la primera tanatóloga panameña, venían porque se habían leído el libro de Marco Aurelio, ya me conocían, me habían escuchado y los que les llamaba la atención, ellos tuvieran fe o no, lo que les llamaba la atención de mí era justo mi fe. Entonces yo dije, yo no puedo ocultar esto, que es como mi activo más preciado. Entonces, bueno, el resto es historia, querida. Trabajo Increíble. colaboro con EWTN, haciendo, bueno, muchas cosas. Entonces, bueno, la fe pues está impregnada en todo, ¿no? Y deja en evidencia que el ser humano, todos, no importa que estemos alejados, cerca de Dios, tenemos ese llamado en nuestra alma, en nuestro corazón de buscar a Dios, de buscar eso trascendente, eso que nos dé esperanza, eso que nos mantenga con la alegría de estar aquí en la tierra. Y el único que nos llena realmente es quien nos creó, que es Dios. Y cuando vengo una persona como tú, que vivió el dolor de la pérdida de un hijo, que no es nada fácil, que es innombrable incluso, y tú lo podrás decir en el tema de duelo, es la única muerte, pues que no tiene, que no se puede ni siquiera definir. Necesitan algo más grande, algo trascendente que le vuelva a dar ese sentido y esa alegría y esa esperanza. Eso, ¿Vives y mira tú? Dime. que dijiste, disculpa que te interrumpe, dijiste 2 veces trascendente y mi empresa se llama, pues tuve que ponerle nombre al asunto, ¿no? Se llama Trascender. Mm.
justo, yo le preguntaba al Señor en oración, y entonces ahora yo voy para Guatemala y no voy con un nombre propio, necesito un nombre, todo, o sea, todo lo que me estaban solicitando. Y yo decía, Señor, tú me metiste en esto, ¿qué nombre yo le voy a poner a esto? Y me venía ese nombre en oración, me venía, y yo decía, pero es que no me gusta ese nombre, no me gusta. Me pasó como con mi primer hijo. Yo quería ponerle Kai y cuando se me ocurrió preguntarle al Señor, me venía como Felipe y se me confirmaba Felipe, entonces de Kai quedó en Felipe. Y ya después me encantó, porque definitivamente cuando uno hace la voluntad de Dios, él se encarga, ¿no? Y bueno, justo así se llama mi empresa, Trascender Trascender. acompañando tu duelo. Y a eso es lo que estamos llamados, y ese es tu trabajo y esa misión a través de tu dolor. ¿Cómo le encontraste sentido a ese sufrimiento que estabas viviendo en ese instante cuando estabas en la cama del hospital, donde tú dices, es que yo empecé a pensar en cómo acompañar a los demás? O sea, fue una dinámica también, y sé que una persona de fe como tú lo entiende, cómo el Espíritu Santo estaba moviendo tu mirada en ese momento de dolor a que no se quedara en ti, en la victimización, en por qué a mí, por qué permitiste esto, por qué me pasó, sino que ya te estaba impulsando a que ese dolor te impulsara a ayudar a quienes también vivirían o viven ese tipo de situaciones. Mira que yo no lo pensé mucho. Yo no me hice ninguna pregunta. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo hago para esto? O que se preguntan, ¿por qué a mí? O ahora la pregunta famosa, ¿para qué? Claro que sí, es mejor preguntarse para qué, pero yo no me hacía ni el por qué, ni el para qué, ni nada. Yo simplemente como que me dejaba guiar, como que me venían estas ideas a mi cabeza, porque al lado mío estaban naciendo bebés. Entonces yo escuchaba los llantos, las risas de la gente celebrando en el cuarto al lado y yo acá. Y yo decía, esto no es buena idea que una mamá, ni siquiera como pensando en mí, era como que una mamá esté en el piso de maternidad con otros bebés que celebran al lado y acá tú tienes tu barriga grande todavía, pero sin bebé. Entonces, y sales con los brazos vacíos y ves las puertas de los hospitales así decoradas y todo. Yo dije, eso no es buena idea. Entonces, fue como una cosa que naturalmente fue como saliendo. Y yo anoto todo. Si tú me dices algo que a mí me llama la atención, yo lo anoto en una notita de mi celular. A mí lo que más me regalan son libretitas, libretitas. Yo en la misa apunto. Yo aquí tengo, yo les traje anotaciones, yo anoto y yo iba simplemente anotando, anotando cositas, datos que a mí me parecían que podían marcar una diferencia, pero fue una cosa como muy natural. Fue como que ni lo pensé. Cuando ya me di cuenta, ya estaba haciendo. Ya estabas organizando todo Sí, esto. Entonces sí. hablemos ya puntualmente de lo que es una pérdida. ¿Qué es la pérdida? ¿Cómo definir la pérdida? ¿Qué tipo de pérdidas hay? Y por qué es importante reconocerlas. Mira, la pérdida es la carencia de lo que se poseía. Tú tienes algo y lo pierdes, entonces tienes una pérdida. Y eso no necesariamente nada más es un ser querido. Aquí yo tengo los diferentes tipos de pérdida que yo manejo. La número uno es por la muerte de ser querido, porque es como la más obvia. Pero el ser humano experimenta distintos tipos de pérdida a lo largo de su vida y que duelen igual o más también. Las pérdidas corporales, como la pérdida de la salud, o no solamente la pérdida de la salud, sino algún miembro del cuerpo que te puedan quitar, las mujeres, algún seno. Yo he tenido dolientes que le han amputado las piernas, empezaron por el pie, después la pierna, después el muslo, y se siente como que te están arrancando la vida. Y es muy doloroso. Y la gente dice, no, pero si tienes la otra pierna, no, pero si vas a poder seguir. Y después, pero no, él no lo siente así. Entonces es una cosa realmente importante. Hay otro tipo de pérdida, según la tanatología, que se llama sin reconocimiento social. Y esos son los primeros 3 meses de embarazo. Es como que el ejemplo clásico, que la gente dice, no lo cuentes. Y tú y yo sabemos perfectamente que ahí hay un ser humano. Entonces, como que si después de los 3 meses, ahí sí cuenta, ahí sí vale. Entonces, si es después, entonces sí te puedes ilusionar. O sea,
eso no tiene reconocimiento social. Todavía como merece. Aquí estamos los agentes pro vida metiéndole duro al tema para que la gente sepa realmente que cuando una familia, y no digo una mujer, digo una familia, porque no nos podemos olvidar del papá también, recibe una prueba de embarazo positiva, ya en su mente están miles de ilusiones, miles de expectativas. Entonces, si se pierde, si el bebé fallece por cualquier razón, también mueren todas esas expectativas en tu mente y te duele. Ya no vas a tener esa foto del primer día de escuela, esa piñata que la querías con X personaje. Ya tu mente va, ya inclusive empiezas a comprar cositas. Entonces es una pérdida sin reconocimiento social. Hay otra que se llama de elementos abstractos e intangibles y el mejor ejemplo, y mira que fue el más tratado en todos mis talleres del año pasado y antepasado. No, y este también. O sea, es, y cada vez que la menciono, la gente dice, ay, yo también tengo eso. María Angélica, te puedo, porque aquí yo tengo, cuando la gente se mete a mis talleres, me tiene que puntear por qué tipo de pérdida va. Y me dicen, ¿me puedes poner todas las anteriores? Porque se dan cuenta que tienen elementos abstractos e intangibles, como sueños no realizados. Yo quería ser aeromoza y no fui por miedo a los aviones. Y mira que ese ejemplo lo puse hace unas semanas con un grupito de mujeres. Puse ese ejemplo porque ese ejemplo ya lo he tenido. Y en el grupito de mujeres que fui a hablarles, había una mujer con ese mismo ejemplo también. Y al final se acercó y me dijo, ese ejemplo que usted puso, eso me pasa a mí, esa soy yo. Y yo vi a todas las aeromosas que el busito de la aerolínea las pasaba a recoger afuera de un mall y yo las miraba, y yo decía, yo podía haber sido una de ellas. Mm. Entonces, eso le queda allí, le queda allí. Entonces, es importante también que podamos reconocer esos sueños no realizados que duelen también y que se llevan en silencio, que uno puede no validarlos porque no los ves como importantes, pero para esa persona sí lo era. También tenemos las pérdidas materiales y pues con pandemia eso se desbordó muchísimo. Y tenemos las pérdidas ligadas al desarrollo, como el nido vacío, como la menopausia, que son ligadas al desarrollo. Tú vas creciendo, viene un nido vacío. Mi mamá tuvo pérdida de nido vacío. Yo decía, y siempre lo cuento, ¿por qué mi mamá estaba así? Como a veces un poquito incómoda, agresiva en ciertos comentarios y ella está de lo más feliz de que yo me estoy casando. Y era justamente, yo crecí sola con ella en casa, entonces era ese nido vacío, era esa pérdida que tu mente te dice, todo está bien, esto es también lo que tú querías, que tu hija se casara con un buen hombre, pero ¿por qué me siento así? Porque estoy teniendo efectivamente la carencia de algo que yo poseía. Tenía a mi hija en casa y ahora no la voy a tener. Y eso se siente. Y empiezas a actuar de cierta manera porque no se le hace un buen proceso de duelo, porque número uno, no lo reconoces como pérdida. Wow. Entonces, primero hay que definir cuál es la pérdida, ponerle nombre, lo que dices tú, Sí, nombrar esa total. pérdida, ser consciente de cuál es ese dolor o esa frustración o esa sensación de vacío que tengo, porque si no es una persona puntualmente, que yo sé que falleció un ser querido, hay otro tipo de pérdidas como las que acaba de mencionar Mari. Después de reconocer la pérdida, ¿cómo vivir el duelo? ¿Qué Se- es el duelo? ¿Cómo se vive ese proceso de duelo? ¿Cuánto dura? ¿Es normal que las emociones cambien durante este proceso? sí, yo tengo una definición de duelo muy sencillita, que es un proceso natural, porque realmente cuando tu psique interpreta la pérdida, aunque no la sepa nombrar, porque no tienes idea, ya empieza un proceso natural del duelo. Y hacer un buen duelo es la adaptación y armonización de mi situación interna y externa frente a la nueva realidad. Entonces, yo tengo la pérdida y cuando yo lo gestiono, yo no me tengo que resignar, yo me tengo que adaptar a mi nueva realidad. Y no solamente me adapto con ella, sino yo me tengo que armonizar. Eso quiere decir que yo tengo que sentir armonía
Y ahí es donde yo puedo darme cuenta si yo estoy haciendo o no un buen proceso de duelo. Entonces siempre es medirlo por la armonización. ¿Qué va dentro de la armonización? La serenidad, que significa que se recuerda, pero ningún suceso te quita tu paz interior. Entonces, es como, ay, ¿cómo sé si estoy haciendo un buen proceso de duelo? ¿Qué sientes? ¿Sientes que te armonizaste? No, no sé si me armonicé. ¿Tienes serenidad? No, no sé qué serenidad. ¿Tú lo recuerdas? ¿Te quita la paz interior? ¿Sí o no? Ya no me la quita. Ya lo puedo nombrar, lo puedo hablar. Hay gente que me dice, yo no podía hablar esto sin llorar. Hay gente que me dice, yo no podía ni siquiera hablar de esto. Entonces, que ya tú puedas hablarlo con naturalidad, significa que tu proceso de duelo está avanzando. ¿Cuánto tiempo para darte de alta? Es subjetivo de cada persona, ¿no? Porque cada persona tiene herramientas internas distintas. Hay gente que es mucho más positiva, que le ve todo lo bueno y el aprendizaje a todo en la vida. Entonces, probablemente esta persona tiene más herramientas internas para poder lidiar con una situación como esta. Hay personas que están muy acostumbradas a lidiar con situaciones incómodas y hay otras que no. Entonces, como me decía una parejita de dolientes, un matrimonio joven que atendí este año, que me decían, los dos, nunca ninguno de los dos había lidiado con una situación dolorosa en su vida. Dicen, esta es la primera vez. Esta es la primera vez, no estoy acostumbrado a estar triste. Entonces, si es la primera vez que tú te enfrentas a esa tristeza tan profunda, lidiar con el duelo va a ser mucho más incómodo a una persona que ya tiene como un cuerito, pues que le ha pasado varias cosas y como que se ha repuesto y ha practicado la resiliencia, es distinto. Entonces, también el tipo de pérdida, ¿no? El tipo de vínculo que tenías con la persona que murió, tu mamá, tu papá, o de repente una pareja también, un hijo. Entonces también depende el tipo de vínculo que era y esa relación, porque puede ser que se te murió tu mamá de viejita, entonces tu cerebro lo comprende más. O se muere tu mamá, vamos a decir, no tan viejita, pero tú no tenías relación con ella. Entonces, si no tenías relación buena con esa persona, como que no sientes que perdiste tanto. En cambio, cuando tienes una relación muy cercana, de hablar todos los días, de contarle todo, de que es tu cómplice, de que te ayuda, te lleva, cuando se va, te queda un hueco enorme, pero no significa que no se pueda honrar. Mari, bueno, enfoquémonos en quienes han perdido un ser querido este año que termina en el 2025 con esa ausencia notable, por supuesto, en su vida. ¿Cómo navegar este fin de año sin su presencia? ¿Cómo vivir el duelo y poder decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo? Aunque no estén sintiendo la alegría que podrían o que quisieran estar sintiendo, cómo navegarlo y cómo poder decirlo con un corazón, como lo mencionabas tú, sereno, en paz. Sí, se puede, número uno, prepararse para la época. No como que la época te sorprenda y entonces sientes que te golpea muchísimo, porque la mente lastimosamente piensa en lo que no tengo, en lo que perdí, en vez de ver lo que sí tengo. Que sí, tienes muchas bendiciones también que contar este año, no solamente lo que perdiste. Entonces, te quería proponer hacer un ejercicio práctico. ¿Te suena? Para Por que la gente... favor, es Sí, necesario poner en práctica que la teoría se haga carne en nosotros. sí, yo siempre vengo con ejercicios, ahí mi mente ingeniera siempre es como que no solamente la teoría y el bla, bla, bla que te ayuda a comprender, sino qué puedo hacer ya hoy. Entonces, el ejercicio que tiro todos los años a los dolientes en esta época es justamente eso, en vez de pensar lo que perdí, es pensar lo que sí tengo. Entonces voy a hacer un par de preguntas para que la gente las conteste, que las anoten y las puedan contestar a conciencia en un lugar tranquilo, pueden poner su musiquita, hacerlo de la mano de Dios, de Mamá María, aquí ella siempre me acompaña, o hacerlo, por ejemplo, si tu patrono es San José, te gusta mucho Santa Faustina, quien
sientas que te quiere acompañar en ese proceso, llamarlo a que te acompañe en ese proceso y aprovechar el ejercicio como un momento de oración y de intimidad con Dios. Porque al fin y al cabo, lo que queremos es también decirle a la mente, yo sé que duele, pero vamos a propiciarte un ambiente que te dé agradecimiento, que ponga tu mirada en gratitud. Entonces, el ejercicio es de hacer una lista de 3 cosas por las cuales estar agradecido este año. 3 cositas. Hay gente que dice, llegué hasta 1, y es importante pulsear un poquito, esforzarte por poner una segunda e inclusive por poner una tercera. Cuando ya pones 2, la tercera te fluye más. Entonces es decirte, hey, yo no solamente perdí, yo gané. Y gané no solamente esto, sino esto, esto y esto. Entonces, número 1, hacer la lista de 3 cosas por las cuales estoy agradecido de este año. Justamente agarrar este periodo, el periodo doloroso, agarrar. ¿Qué hay de bueno ahí? Entonces, la número 2 sería, ¿cuál fue la experiencia más alegre o significativa que viví este año? ¿Y cómo puedo crear más momentos así? Claro, esa palabra alegre, cuando tú estás en duelo, como que te da, como que te sientes como no, que no la mereces, que no la puedes decir. Hay gente que cuando se tira una carcajada en la terapia, me dice, ay, sorry, 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 que me reí. Yo digo, no, pero en el duelo también hay sonrisas. Tú estás recordando algo lindo, eso no muere dentro de ti. Lo puedes recordar, lo puedes honrar y esa misma risa que te tiraste con tu ser querido que murió, está bien que te la tires aquí. Y claro, y después viene el llanto. Entonces, en ese momento también aprovecho para ilustrarles de que la risa y el llanto pueden coexistir en el mismo lugar. Entonces, contestar. ¿Cuál fue la experiencia más alegre o significativa que viví este año? ¿Y cómo puedo crear más momentos así? Si, por ejemplo, es una experiencia que yo digo, oye, me la pasé tan bien, me sentí tan bien, ¿cómo puedo crear más de eso? Y número 3, ¿qué relaciones me han traído más alegría o crecimiento este año? ¿Y cómo puedo fortalecerlo aún más? Entonces, pensar, ¿qué relaciones? Eso tiene que ver ahí con gente. Entonces, al fin y al cabo, nuestra calidad de vida también se ve muy afectada por las personas que tenemos al alrededor. Entonces, aquí es pensar, ¿qué relaciones me dieron más alegría? ¿O me sostuvieron más? ¿O probablemente me ayudó a crecer esta amistad? Entonces, escribirlo allí. Y uno va a tomar conciencia de cómo puedo fortalecerlo aún más. De repente tu mensaje de Navidad para esa persona va a tener que ver con eso. Amiga, gracias este año por tu escucha, por sostenerme mis lágrimas, por estar allí, por hacerme el supermercado cuando no tenía fuerzas de pararme de la cama. Entonces, obviamente cuando uno conecta con conciencia de que le agradezco a fulano que me ayudó en esto, cuando tú le vas a decir feliz Navidad a fulano, no va a ser un feliz Navidad de la boca para afuera, te va a salir de aquí, porque ya lo estás sintiendo. Entonces es importante poder hacer el ejercicio para meterse como en esa sintonía, pues, de agradecimiento, gratitud, que te lleva naturalmente a poder decir feliz Navidad de una manera como más fluida, ¿no? Ahí mencionas una palabra importantísima y por lo que veo entra a tener un papel clave en el proceso de duelo, la gratitud. O sea, el empezar a transformar esa mirada que tenemos puesta en el dolor, en la pérdida, en la persona que ya no está, en ese vacío, a voltear esa mirada, como lo decías tú al inicio, en la gratitud. ¿Qué valor tiene la gratitud para nosotros los seres humanos? ¿Qué papel juega la gratitud en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en un momento de dolor y de sufrimiento? Sí, y sobre todo en Navidad, porque nosotros en Navidad lo que estamos celebrando es
el agradecimiento de que Jesús nació. O sea, es como que si no hubieses nacido, ¿qué sería de nosotros? Entonces es como, yo me tengo que conectar con la gratitud en Navidad. O sea, no hay de otra para poder sentir una feliz Navidad. Y una feliz Navidad desde ese origen, desde que yo agradezco el acontecimiento que nos hizo estar celebrando Navidad, que es tu nacimiento, Señor. Entonces, ese sí de María, ese San José, que lo amo por ser así, tan humilde, tan también decidido y tan valiente. Entonces es como que agradecerles a ellos y también poner la mirada en lo que sí agradezco este año, a pesar de que me la pasé mal por esta situación. Y también pensar cuál fue nuestro mayor desafío del 2025. ¿Cuál fue? Y pensar qué herramientas a mí me sirvieron para sobrellevar ese desafío. Cuando tú te contestes esa pregunta, cuando los que nos miren y nos escuchan se contesten esa pregunta, van a sentir agradecimiento, porque es detenernos, como que, ok, voy a tomar una pausa. ¿Cuál fue mi mayor desafío en el 2025? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseñó? Entonces ahí ver que sí hubieron herramientas, sí existen cosas que yo puedo hacer para estar mejor. Entonces es conectarnos con eso, porque nuestro hacer siempre debe venir de ese sentir. Entonces yo me gestiono el sentir para poder hacer desde ese lugar, ¿no? Y desde ese lugar más sano, más limpio. Mari, la fe es importantísima en todo este proceso. Lo viviste tú, lo practicaste tú y por eso hoy mezclas la tanatología con la fe, con el cristianismo, con el catolicismo. Para nosotros los católicos, los cristianos, ¿qué significa la muerte? Yo creo que es otro concepto que es importante tener claro para quienes transitan esta pérdida de un ser querido. ¿Qué significado tiene la muerte para nosotros, los cristianos? ¿Qué implica la muerte? ¿Termina todo aquí o hay algo más allá que nos impulsa a vivir en esa esperanza cristiana? Eso. Es eso, para el cristiano la muerte no es el fin, es el regreso al verdadero hogar. Y estas palabras pueden sonar trilladas, pero si nos suena como muy distante, como que eso suena bonito, pero yo no lo siento en mí. Y cuando esas palabras suenan como muy lejanas, como que las escuchas y tú dices, yo sé que eso es verdad, porque yo decido creerlo por fe, pero no lo siento. Número uno es reconocer esa honestidad. No lo siento, Señor. Y ponerlo en oración y pedirle la gracia a Dios. Pedírsela, porque al fin y al cabo tenemos que pedir, ¿no? Entonces, me gustaría, Señor, poder no solamente saber esto, sino tener más fe, creerlo de verdad. Y la fe es un don, es una gracia, se pide, nos viene del cielo, nos viene de Dios. Entonces, lo que nos toca hacer nosotros es pedirla, ponerla en oración y decir, yo quiero creer esto, yo también voy a hacer algo y es instruirme, buscar libros buenos con información verdadera acerca del tema. Tenemos muchísimos libros. De hecho, nuestro amigo en común, Claudio de Castro, tiene un libro que se llama Partir en Paz. Eh, yo no lo he leído todo, pero yo sé que tiene información valiosa para la gente que tiene dudas. O tantos libros de San Alfonso María Ligorio, hay distintos libros que uno puede buscar de santos de la Iglesia Católica, que si yo no tengo información, porque obviamente necesito poder tener esta información para que pueda bajar al sentir, entonces necesito poder alimentar mi mente con buena información para luego también poder sentirlo. Entonces decir, yo voy a orar, yo voy a pedir esto, pero yo también voy a accionar. Yo tengo un dicho que se llama oración,
acción, lo tengo en mis redes, Sí. de orar más accionar. No solamente quedarnos en pedir, pedir, pedir y no hacer nada, porque Dios trabaja con uno. Entonces, es hacer algo para poder aumentar la fe y obviamente aumentar en ese conocimiento de Dios que te va a servir para ti y también para los demás. Ese diálogo con Dios tiene que ser honesto. Y lo hablo, y doy gracias a Dios que yo no he vivido en ninguna pérdida, pero de un ser querido puntualmente. He vivido otro tipo de pérdidas, pero digamos la de un ser querido se traduce también y es completamente válido tener ese diálogo con Dios honesto, porque a veces, como lo decíamos en un principio, Mari, queremos como ocultar el dolor, lo disfrazamos, lo tapamos e incluso lo queremos hacer con Dios, no queremos aceptar ni reconocer que tenemos rabia, que tenemos dolor, que lo estamos cuestionando. Es válido tener ese diálogo honesto con Dios en medio de ese proceso de duelo e incluso llegar a recriminarle por habernos quitado, porque muchas veces escucho personas que lo dicen, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué me quitó a esta persona? Es válido en ese proceso de duelo tener ese tipo de confrontaciones y de conversaciones con Dios. Lo bueno es que Dios no se pone bravo contigo. Dios quiere tu corazón, tu sinceridad. Y yo creé una herramienta para esos momentos, porque eso es algo que se repetía mucho y yo lo veía en un patrón con los dolientes. Entonces yo tengo una coronilla para duelo, que la puedes encontrar gratuitamente en YouTube y se las regalo a todos los que les quieran hacer, porque habla de ese diálogo honesto. Esa coronilla yo la tenía de hace tiempo y en el grupito de oración de las mujeres que rezaban rosario aquí en mi casa, me decían, María Angélica, compártelo, compártelo. Y yo, no, esto es para nosotras, aquí, 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 aquí. En ese tiempo no se llamaba para duelo, sino era como que no tenía nombre en ese tiempo, pero justamente era con esa mirada de poder hablar sinceramente con Dios y también entregarle nuestro dolor. Cuando ya me puse seria con el tema de tanatología con fe, yo saqué mi cuaderno y empecé a pasarla y le di la forma y más la tónica para el dolor emocional, para que fuera una herramienta para mis propios dolientes. Entonces, ya después vino Coronilla para Duelo, providencialmente llegó aquí a Panamá el encargado a nivel mundial del Vaticano de las pastorales de duelo, yo se lo presenté, yo estaba los meses anteriores buscando a esa persona que no sabía su nombre y tenía un amigo teólogo que me decía, María Angélica, eso en el Vaticano no funciona así. Yo le decía, es que yo quiero una aprobación, yo quiero un sello. Si yo voy a sacar esto de mi grupito de oración, yo necesito que me digan que está bien. Y él vino a Panamá providencialmente porque Dios sabía que si yo no tenía ese encuentro no me iba a animar a sacarla. Y yo se la mostraba. Le decía, léala toda. Él la miraba toda, se sonreía y yo acá nerviosa, ¿qué me va a decir? ¿Me va a corregir? ¿Está mal? Me dijo, él estaba sentado, yo estaba sentada al lado de él, Arnaldo Pangrazzi se llama el sacerdote, me dice, párese, me dio la bendición y me dijo, siga llevando esperanza. Y yo como que, ok, mi sello, mi firma, mi foto, o sea, como que, o sea, esto, o sea, está aprobado, lo puedo seguir sacando. Y bueno, de ahí, esa fue como mi confirmación de que siga por ese camino. Claro que sí, necesitamos hablar honestamente con el Señor. Está diseñada esa coronilla para que podamos entregarle al Señor nuestro dolor. Te entrego mi dolor para que tú lo habites, Señor. No para que me lo quites, sino para que lo habites. Y eso es una relación única con el Señor, tuya con Él. Él te conoce a ti, tú con Él allí. Y irlo pasando por misterios del rosario. Generalmente mis claves siempre son marianas. Después desarrollé una guía para acompañar el dolor, justamente también en clave mariana, se llama una guía para acompañar, estar, sostener, orar, una guía para acompañar el duelo con fe. Le metí clave mariana. Una amiga me dice que María Angélica, todo va con, yo le dije, todo va. Bueno, no sé, así me fluye, así me fluye. Entonces, se hace lo mismo. Se ora, se hacen los Padres Nuestros, Ave Marías, en menos cantidad, y lo que tú ofreces
está en esa clave de entregar ese dolor emocional, de entregarle esa pérdida al Señor. Y en el Señor, Natacha, todo es ganancia. Todo, nada se pierde. Y has tocado un Nada punto se pierde. clave, clave, clave. El valor del dolor en nuestra fe. O sea, el dolor en nuestra fe ha sido vivido por el mismo Jesucristo, quien sufrió el dolor más grande que cualquier otra persona nacida pueda sufrir. Eso. ¿Qué valor tiene el dolor en nuestra fe y qué valor tiene el entregarlo? ¿Qué pasa psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente cuando nosotros ofrecemos ese dolor que estamos viviendo al Es que Señor? es que se lo estás entregando a alguien que tiene poder. No es que tú lo estás entregando nada más aquí de tu mente. Sí, le sirve a la mente y todo, pero tú se lo estás entregando a alguien. Y ese alguien no es cualquiera. Eso es un alguien que tiene poder, que es todopoderoso. Entonces, tú vas a tener un resultado de algo grande. Y grande me refiero no por el tipo de obras que tú puedes hacer, sino por la paz que puedas sentir. Entonces, tener paz es lo más grande que puedas tener, porque puedes tener mucho dinero, eh, muchas amistades, pero si tú no tienes paz, no tienes nada. Puedes inclusive no tener salud, pero si tú tienes paz, tú afrontas de una manera distinta ese periodo de tu vida que te tocó no tener salud. Y Y eso la queda gente, evidenciado en el libro de Job, cómo pudo transitar ese momento de tanto dolor de haber perdido todo, salud, familia, dinero, riquezas, todo, y es vivirlo de la mano del Señor, confiando en la misericordia infinita que Dios tiene. Y es ese recordar que todos y cada uno de nosotros está bajo la mirada atenta, compasiva y misericordiosa de Dios, que nada es casualidad. eso, diosidencias. Y mucha gente te deseo salud. Yo he optado por decir te deseo paz, porque desde la paz tú puedes gestionar cualquier cosa. La paz te da esa mentalidad serena, que tú puedas pensar objetivamente. La paz, tú sientes distinto, tus relaciones son distintas cuando tú tienes paz. Y el dinero te ofrece una felicidad que no te puede dar. Cuando tú, como te decía, el ejemplo de la salud, y yo lo veo en muchos de mis dolientes, hay veces que recuperan la salud, algún enfermo, eh, con, vamos a decir, cáncer, que es como lo que generalmente se ve, o cualquier otro tipo de enfermedad, recupera la salud, pues gracias a Dios, a la fe, todo, pero hay veces que no recupera la paz y se quedó allí y ya. Le dieron de alta ya todo, pero no ha podido recuperar la paz. Y eso es curioso, eso yo no lo había visto hasta cuando ya lo empecé a atender, porque, bueno, eso a veces uno no lo sabe, porque la gente también pone una cara por fuera, ¿no? Pero lo que vemos en terapia es realmente cómo siente tu corazón. Y pasaste por esta situación dolorosa, pero no la trascendiste y no has llegado a encontrar esa paz. Entonces, lo más importante sería dejarte iluminar por tu fe y que esa fe que te viene con el encuentro del Señor te va a dar la paz. Entonces, como que ese tiene que ser el enfoque, porque ya tú sabes que el encuentro con el Señor, aunque venga con pruebas, con lo que sea, tú te vas a sentir de que tú no estás sola, de que tú estás pasando por esta situación dolorosa. Hablo de eso en la coronilla para duelo, porque esas son promesas que están allí. Entonces es conocer esas promesas de Dios y mirar que está en Efesios. Cuando escuchen la coronilla también la pueden descargar ahí en mi página web para el que la quiere leer. Esas son promesas de Dios. Dios no abandona al que sufre. Y lo dice clarito, que va a estar con él y le va a dar consuelo y paz. No lo digo yo, está en las Sagradas Escrituras. Entonces es, wow, conocer lo que nos dice la palabra y dejarnos iluminar por la fe y creer de que eso que yo estoy leyendo es verdad.
yo estaba con mi bebé muerto adentro todavía, antes que me pasaran a hacerme la cesárea, y yo sentía paz. Y yo decía, como todo mi alrededor está vuelto loco, mi esposo pegándole a la pared, el anestesiólogo, el doctor, o sea, todo. Yo decía, yo cómo siento paz. O sea, ¿esto qué es? O sea, yo me sentía que estaba teniendo como un problema mental y me fueron a chequear todo. Y después cuando yo leo en la palabra que decía justamente de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Yo decía, yo lo experimenté. Eso es verdad. Eso a mí me pasó. Eso no me echan cuento. Eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, desde darte cuenta de lo que está escrito en la Biblia es, es palabra de Dios y es verdad y tiene el poder de poder acompañarte en esas situaciones. Yo me he parado ya en las misas cuando salen toca esa lectura, al final de la misa yo me paro. Ya el padre sabe y como hay amistad me deja y yo cuento esto que leyeron en el Salmo. Hay un Salmo que dice que transformó tu duelo en alegre danza, en alegría. Y cuando yo en el pasado, bueno, hace más de 10 años atrás, antes del 2015 que me pasara esto, yo cuando lo leía, porque generalmente te sale todos los años ese salmo, yo decía, eso no puede ser, eso no, el dolor es dolor y el duelo es duelo, ¿y cómo que lo convierte? Aquí hay un error, aquí pasa algo que esto no es para los seres humanos. Eso es solo Así, para Dios. exacto, esto es para otra gente más elevada que, no, esto no. Y cuando a mí me pasó, yo me acuerdo que yo estaba en la misa en la primera fila y a mí las piernas me hacían así. Yo decía, yo me tengo que parar, yo me tengo que parar. Yo estaba vuelta loca y le decía a mi mamá, mami, yo voy a ir. ¿Vas a ir qué? No, yo voy a interceptar la misa. Y dije, no, no puedo interceptar la misa. Pero al final, cuando estaban haciendo los anuncios parroquiales, yo levanté la mano y el padre se me queda viendo y me dice, ve, de repente que tenía un anuncio. Y yo en ese micrófono, yo decía, ¿se acuerdan del Salmo? ¿Quién se acuerda del Salmo? O sea, fue como una catequesis ahí. El Salmo decía esto, y a mí me pasó esto hace como 7 años atrás, porque en ese tiempo habían sido 7 años, me pasó y yo puedo validar de que eso es verdad. Y pan, y tiré mi prédica, y después salí de ahí y le dije, gracias. Me senté y después venía la gente a hablar conmigo en la misa. Y es justamente poder transmitir esa fe de que eso está allí no nada más para que lo veamos, ay, qué lindo, es periódico de hoy para tu vida y tiene un poder. Entonces es creerlo. Es más fácil vivir en esta vida siendo creyente a no creyente, porque si no va a ser muy difícil que uno pueda encontrar ese sentido. Puede que sí lo encuentres, pero como te decía, es la relación con Dios lo que te va a dar esa llenura. Y a mí a veces me daba pena decir que yo no extrañaba a mi hijo el llevarlo a la escuela o hacer actividades con él, porque yo tengo la certeza de que él está donde tiene que estar y que yo sé que es el mejor lugar. Y eso suena como que, ay, está en un mejor lugar y claro, eso no suena bien cuando te lo dicen apenas tú tienes una pérdida, pero hoy día y desde hace varios años atrás, yo tengo esa certeza de que, número uno, sé que él no era para que yo lo fondeara aquí. No, para él no era el que me iba a interrumpir la puerta hoy. Esta es otra, esta es Galilea, esta es otra. Entonces, él cumplió su misión, fue antes de nacer. Pues le tocó antes de nacer cumplir su misión. Si nosotros estamos aquí es que todavía no la hemos cumplido. Entonces, Y para bueno, que tú cumplieras una misión que no sabías que ibas a tener. O sea, él está cumpliendo su misión a través de todo lo que tú haces diariamente, a través de esta conversación, a través de cada caso, Mari, que has atendido y donde has incluso llevado a mucha gente de nuevo a su fe a través del dolor. Porque entiendo, y me corriges tú, que a través de todos estos encuentros que has tenido con personas que han perdido un ser querido, que han tenido una pérdida profunda y que estaban distanciados de su fe, de Dios, han recobrado esa cercanía con Dios a través de esa pérdida. así es. Y eso que decías de que nada se pierde, la semana que yo pensaba,
de que, ay, yo hubiera estudiado psicología, eso era lo que me salían en las pruebas de la escuela, ay, ¿para qué estudié ingeniería? Si yo nunca ejercí como formalmente de ingeniera, porque yo trabajé por 7 años en una multinacional, desde los 18 años prácticamente, y ahí hice carrera, y no tuve que nunca buscar trabajo de ingeniera. Entonces, después, mi mente me tiró el pensamiento de que "Ay, hubiera estudiado otra cosa, si esto es lo que estoy haciendo, hubiese tenido más tiempo, tendría más cancha en este momento", y como que me recriminé como, "Ay, hubiera", esos hubiera que te quedan aquí en la mente, ¿no? Que es lo que hay que gestionar. Eso es lo que vemos en los talleres, poner a los hubiera en un lugar. Y cuando lo ves de la mano de Dios, contesta. Llegó una amiga a mi casa y me pregunta, ¿cómo estás? Y le dije, esta es una amiga que tú tienes conversaciones profundas con ella, no como que le voy a, ¿cómo estás? Bien, no, ¿cómo estoy? Y le dije, mira que esta semana me puse a pensar esto, como que hubiese sido si yo hubiese no estudiado ingeniería industrial y hubiera estudiado otra cosa, y estuviera como más avanzada en esta carrera del acompañamiento y le escucha a la gente, y ella nada más me hacía así, como que me estaba escuchando y me decía, María Angélica, tú tenías que ser ingeniera, porque tú eres una ingeniera humana. Y yo siempre digo que mi mentalidad ingeniera fue la que hizo el método para acompañar en el dolor, el método que yo trabajaba de antes de siquiera conocer de tanatología. Entonces, ella me decía, el Señor te necesitaba ingeniera. Yo dije, ¡ah! Tienes toda la razón. Y Entonces, ahí como quedó. nada se pierde, ¿no? Nada, nada, nada se pierde. Ahora, aterrizando un poco todo lo que hemos conversado para quienes quieren decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso sería reconocer el dolor que están sintiendo. Eso. Segundo, Nombrarlo. nombrarlo. Vimos los tipos de pérdida, decir, Ujú. tengo una pérdida de ser querido, tengo una pérdida de un elemento abstracto e intangible, un sueño no realizado. Yo en el 2025 quería cumplir esta meta, no la cumplí. Me duele porque se está acercando fin de año y no la tengo. Me quería comprar una casa, no pude. Quería quedar embarazada, no. Quería una pareja, o sea, la que quieras. Un sueño no realizado, una expectativa no cumplida, nombrarla y decir cuál. Porque si no, como hablo en la coronilla para duelo, ¿qué le vas a entregar a Dios? No es como que, Señor, sáname. Sí, sí, sáname qué, acompáñame en qué, en esto, en esto. Y así tener una relación más íntima con Él, ¿no? Y después que uno hace esa toma de conciencia, esa pausa, también yo traje cosas que le recomiendo a los dolientes de que se digan a sí mismos. Porque si dejamos a que la mente vaya, la loca de la casa te dice, no eres suficiente, no lo lograste, tantas cosas. Entonces te traje ciertas frases, oraciones que nos podemos decir a nosotros mismos cada vez que salga esa vocecita interior a echarnos para abajo en estas fechas, ¿no? Por ejemplo, siempre validándonos. Uno, me permito sentir mis sentimientos y llorar cuando es necesario. Me permito sentir cuando es necesario. Y llorar también, no hacerme la fuerte, ser honesto, llorar, dejar que fluyan esas lágrimas porque Dios las puso ahí para algo, ¿no? Yo elijo sanar y seguir adelante. Nos puede venir un pensamiento de que no vas a poder seguir adelante. Y cuando te llega eso, tú poder decirte a ti mismo, yo elijo sanar y seguir adelante. Y yo le añadiría de la mano de Dios. Así, decírtelo, repetírtelo, repetírtelo. Me propongo en ser mi mejor versión, ya que esa frase de mi mejor versión está tan de moda en Instagram y en tantas cosas. Bueno, pues entonces que te sirva esas cosas que ves por allí y decirte a ti mismo, me propongo en ser mi mejor versión, no la mejor versión de otra persona. Ujú. Y eso es para la gente que se compara mucho con otros.
No como que yo quiero ser como ella, quiero estar como ella. No, es yo puedo ser mi mejor versión y me quedo en el amor y suelto en el duelo. Eso es importante, poder no dejar que el duelo haga un hueco que se escape el amor, porque si te duele es porque amaste. Entonces no podemos dejar que ese amor se cuele por ahí. Me quedo en el amor y suelto en el duelo. No dejar morir a esa persona en donde no tiene que morir, así como te lo dije anteriormente. Y honrar el paso de su vida en la mía. Honrar y ver de qué manera lo puedo honrar. Y tengo una que escribí que se repite mucho, que la gente dice, nunca voy a volver a ser la misma persona. Pero es que nunca voy a volver a ser, bueno, está bien que no seas la misma persona porque está bien ser alguien nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo te reconstruyes de la mano de Dios? Dios hace todas las cosas nuevas, dice en su palabra. Entonces, ¿cómo decirle, Señor, no me siento la misma? Te invito a que me reconstruyas. Vamos a hacerlo juntos. Muéstrame, ponme las personas enfrente, hacer esos momentos, un momento de oración con Dios y que realmente Él se encargue. Sí, Él nos creó, Él sabe de qué estamos hechos, pues, porque Él lo hizo. Entonces, Él puede tomar nuestro sufrimiento y convertirlo en lo que Él quiera. En algunas ocasiones en propósito, en servicio, pero siempre en más amor, para su mayor gloria, bien de las almas y nuestra propia santificación. Importantísima esas frases que estás diciendo y ponerlas en práctica. Sí, te tengo dos más, por si acaso la gente quiere escoger su favorita. Escribí, tengo esperanza para mi futuro porque Dios está conmigo. Porque esa palabrita que se suena tanto en Navidad, esperanza, tú ves los arbolitos, hope, hope, hope. Entonces, una persona en duelo la ve y dice, no, pero es que yo estoy en duelo. Y ese hope, esa esperanza no, como que no colinda conmigo. Entonces es cuando yo veo esas tarjetas de Navidad, esas decoraciones y veo esa palabra que me causa ruido, yo puedo decir, tengo esperanza para mi futuro porque Dios está conmigo. Salmo 23, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces es agarrarnos de esas citas bíblicas que, como hablábamos, tienen poder, tienen fuerza, son palabra de Dios y están ahí para que las usemos. Y la última, hago lo que puedo y lo demás lo confío al cuidado de Dios, porque el Señor es mi proveedor. Esa la añadí en estos días, porque en lo personal he sentido en este camino y estos últimos años que el Señor me ha proveído de todo. Yo escuchaba antes, el Señor es mi proveedor, y sí, yo lo sabía, pero no lo había como encarnado tanto por diferentes situaciones, por diferentes pérdidas también, pérdidas materiales, distintos tipos de pérdidas. Yo digo, es que el Señor es mi proveedor. Entonces, por eso lo puse. Yo hago lo que puedo y lo demás lo confío al cuidado de Dios. Qué ¿Qué te parece? belleza, precioso, precioso. A veces yo veo otras espiritualidades y lo hago así porque sé que están muy vacías por dentro, que dicen, repitan mantras, digan esto, digan lo otro, que no sabemos ni siquiera qué estamos diciendo. Esto es palabra de Dios que se hace viva en nosotros en la medida en que nosotros con fe la creemos porque ha sido dicha por Él, para que nosotros en todos los tiempos de nuestra vida y en todos los años de la historia del mundo las hagamos reales, las vivamos auténticamente y más en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos en que nos sentimos abandonados, como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Estoy perdida, no sé cuál es mi rumbo, no sé cuál es el sentido. Todas estas herramientas que nos has compartido no son solo para las personas que están atravesando ese duelo por la persona, por la pérdida de un ser querido, sino también todos los duelos y todas las pérdidas que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Sí, y ¿sabes qué quisiera añadir? Consejos para la familia que no sabe cómo acompañar o cómo tratar a sus familiares en duelo, porque justamente
este video, esta grabación, la pueden ver, sí, personas que están pasando por su pérdida, pero también las pueden estar viendo personas que no necesariamente son ellos, sino que les toca acompañar o tienen un cónyuge que está pasando por un tipo de pérdida, o un familiar, un compañero de trabajo, y entonces no sabes cómo tratarlo. No sabemos Entonces, qué decir, cómo los tratamos, qué le decimos, si queremos celebrar con ellos o no, si les damos un detalle o no. O sea, es como una situación como que no sabemos si reforzarles el estado en el que están o sacarlos del estado en el que están. ¿Cuál debe ser ese acompañamiento o es, cómo debe ser ese acompañamiento? sí, no hay sticker de WhatsApp todavía como que, ¿cuál le pongo? O sea, Sí, feliz, sí, no sí. está feliz. Te voy a dar 3 tips para esos familiares. Número 1, respetar los límites y las decisiones de cada doliente. Cada persona vive el duelo de manera diferente. Todo el mundo tiene una forma, como hablamos al principio, distinta de lidiar sus temas, ¿no? Entonces, algunas personas pueden querer participar de las festividades de forma adaptada, otras preferirán evitar las celebraciones, y es importante que nosotros no presionemos a nadie para que recupere el espíritu navideño o para que se una a las actividades sociales si no está listo. Como que ven, acá te vas a reír, acá vas a pasarla menos. No, es preguntarle realmente, ¿tú quieres ir? No, no me parece que quiero ir, hay mucha gente. Bueno, ¿quieres que adaptemos? Por eso te dije que podamos hacerlo de una forma adaptada. ¿Quieres que tengamos un almuerzo navideño en vez de una cena navideña con tanta gente? ¿Quieres que hagamos un almuerzo? Ese día te quieres acostar más temprano. Preguntarle qué le provoca hacer. Y eso se programa de antemano para que uno pueda ese día saber qué espera. Cuando tu cerebro sabe qué espera, no te toman esas cosas por sorpresa, entonces tú le das más seguridad. Entonces, eso es importante. Así como los niños. Bueno, así mismito es en el duelo, como que ahora vamos al supermercado, vamos a comprar frutas, tal cosa. No vamos a comprar candies ni ta. Entonces ya el niño sabe qué esperar. Cualquier cosa, es tener una conversación honesta, de que la persona no piense de que va a ser criticado o juzgado si te dice, no, no me provoca, no quiero ir. Entonces, eso número 1. Respetar sus límites es fundamental. Eso es amoroso en Navidad. Entonces, si queremos que pase una feliz Navidad, entonces debe ser una Navidad con amor. Si la persona decide no participar en alguna tradición, no tomar eso como personal. También se pueden ofrecer otras alternativas como más suaves, como te dije. Y en cuanto a los regalos, tengo una en cuanto a los regalos. Hay veces que no te sientes como en ese modo de ir a el mall a comprar ropa. Entonces no sabes qué regalar o cosas. Entonces es preguntarle a la persona qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que necesitas en duelo? ¿Qué es lo que necesitas en duelo? Paz. Entonces, ¿qué te puedo regalar yo que aumente tu paz? Eso es algo para pensar. ¿Qué puedo regalar? Y justamente en duelo a veces uno no está en ese modo de shopping, perfume, cartera, zapatos. Entonces, poder tener esa conversación y siempre tener esa conversación no desde una carita de lástima, porque esa lástima lastima. Y naturalmente hemos como aprendido a poner como que esa carita de lástima, como que, o sea, es duro, pero por eso lo nombro, para Mm. poder estar conscientes. Yo lo veo cuando en los funerales la gente va a dar el pésame. Ay, la carita de lástima. Por eso que yo, oportunidades que tengo de poder nombrar esto públicamente, lo digo, ojo con la carita de lástima, porque la lástima lastima y eso es lo que no queremos. Entonces es importante que no solamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces ese tonito es importante, ¿no? Y poder regalar eso, algo que tenga valor para la vida en esta etapa que esta persona está transitando. Y bueno, eso ya sabemos que es con Dios, ¿no?
Qué belleza, qué belleza. Aquí yo estoy anotando. Quisiera decirles que voy a compartir en la descripción, Mari, si te parece, el link de la coronilla de duelo para Súper. que quienes estén transitando por una pérdida, y vuelvo, insisto, no solo es una pérdida de un ser querido, una muerte, cualquier tipo de pérdida que mencionaba Mari, también pueden hacer esta coronilla que los impulsa a entregar. Yo creo que en todo lo que has mencionado está ese abandono a la voluntad de Dios que nos trae tanta paz. Cuando se presentan este tipo de situaciones en nuestra vida, que las cosas no suceden como nosotros hubiésemos querido, que se termina un año donde sucedieron cosas que nosotros no las hubiésemos querido vivir de esta manera. Entendemos que no podemos controlar nuestra vida, que la misma vida es un regalo, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es gracia y que en toda la economía de las cosas de Dios, las cosas suceden siempre para nuestro bien, en la medida en que tengamos esa fe y esa certeza de que somos hijos muy amados de Dios y nos abandonemos en su santa y en su divina voluntad. Y ese es el proceso por el cual Mari nos está invitando a transitar este cierre de año y hacer todo esto recordando, y tú que has mencionado tanto a Claudio de Castro, ese amigo que tenemos en común, intentar acompañar y hacer todo este proceso en frente de Jesús, que es en el Santísimo, que tenemos la presencia real de nuestro Señor, llenándonos de abundantes gracias, de esas gracias que Él sabe que necesitamos para vivir en medio de este proceso y no renegar, aceptar. Yo creo que cuando aceptamos, cuando nos abandonamos, cuando dejamos como esa resistencia con Dios constante de por qué me pasó esto, por qué no tengo esto, por qué no soy mamá, por qué no tengo el trabajo de mis sueños, cuando nos abandonamos, Dios empieza a orar o dejamos que Dios empiece a orar de la manera que Él sabe más nos conviene. Y ¿sabes qué? Te escuchaba y me venía mucho a la mente el tema de tener el propósito de gestionar mis pérdidas y mis duelos, trabajar esos dolores emocionales que tanto me aprisionan, enfrentarlos, no esconderlos. En el 2026 tener el firme propósito de trabajarlo y no seguir escondiéndolo debajo de la alfombra, ¿no? Porque a pasar de todo lo que haya podido pasar en el 2025 que nos duela, y a pesar de estar en duelo, se puede pasar una feliz Navidad. Qué belleza. Pues vamos a decir feliz Navidad desde el corazón con todas estas herramientas que tenemos, con la certeza de que Dios nos ama infinitamente y que jamás nos ha abandonado a lo largo de este 2025, que tenemos el regalo más grande de vivir una nueva Navidad y es celebrar la venida de Cristo para redimirnos, para acercarnos a su corazón y para recordarnos lo importante que cada uno de nosotros es para Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con ese infinito amor. Así que demos gracias a Dios por estar vivos, por poder ver este video, por poder celebrar una nueva Navidad, un nuevo año que se aproxima. A ti, Mari, gracias a Dios por ese apostolado y esa misión que te ha dado a través de tu pérdida y cómo el Espíritu Santo ha movido todo tu ser, todos tus dones, todas las capacidades que Dios te dio al servicio de quienes lo necesitan. Amén. Y quiero terminar también dándole como un pequeño permiso a los dolientes que nos miran para que sepan algo, que yo sé que la gente piensa mucho en el duelo en general, ya sea Navidad o no. La sonrisa no traiciona al ausente. Sonreír no es olvidar, es honrar la vida que sigue. Esa vida que justo acabas de mencionar, agradecer el don de la vida que Dios te da. Entonces, en esa vida hay momentos de tristeza, de sinsentido, de dolor, pero de alegría también. Entonces, recordar de que no estamos traicionando a nuestro ser querido que partió si nos sonreímos o nos reímos a carcajadas en esta Navidad. Entonces, dar ese permiso, ¿no? Porque a veces nos reprimimos y al fin y al cabo nos hace daño.
Así es. Pues yo espero que hayan disfrutado de esta conversación, que la compartan con quienes saben están atravesando algún tipo de duelo, que necesitan escuchar estos consejos que nos ha dado Mari Lazo hoy y que llenemos de esperanza el mundo. Si no somos nosotros los que estamos viviendo el duelo, seamos instrumento de esperanza. Justo este año vivíamos el jubileo de la esperanza y es una virtud que tenemos que poner en práctica constantemente porque los cristianos tenemos un arma poderosa y es el arma de la esperanza que no podemos nunca, nunca dejar de alimentar con nuestra fe. Ya lo saben que si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. De esta manera, este canal sigue creciendo y llegando a más personas y que me dejen sus comentarios, que para mí es muy importante leerlos también para Mari, que yo sé que va a estar muy pendiente de las inquietudes que tengan para que la puedan contactar. En la descripción de este video no solo voy a dejar la coronilla, sino la forma como pueden contactar también a Mari en Panamá. Dios te bendiga, Mari. Muchas gracias por tu tiempo. Amén. Y deseo que el niño Jesús nazca en el pesebre del corazón de todos los que nos ven en esta Navidad y empiecen con el firme propósito de gestionar sus pérdidas y hacer sus duelos de la mano del que sana, que es Exactamente. Señor. Amén, así sea. A ustedes muchas gracias por estar viendo este video. Nos vemos en una próxima ocasión y a decir con todo el corazón y con toda la alegría, feliz Navidad porque ha nacido el Señor en cada uno de nuestros corazones. Dios los bendiga.